Integration Service es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft que permite la integración de los datos que se encuentran diseminados en la empresa con la base de datos corporativo Data Warehouse de la organización. En la arquitectura de Integration Service, la entidad principal viene a ser el paquete de integración de datos. Un paquete de integración es un conjunto de tareas que están relacionadas a través de vínculos denominados restricciones de precedencia y agrupados en algunos casos a través de entidades denominadas contenedores que permiten la captura de los datos, la transformación de los mismos y la carga en entidades receptoras que están dentro de la base de datos corporativas o Data Warehouse u otras que son definidas por el usuario. Las tareas pueden estar categorizadas bajo distintos rubros, como se puede ver en la diapositiva. Dentro de las categorías de tareas, la tarea de flujo de datos es la que lleva el proceso central de extracción, transformación y carga de los datos diseminados en las distintas fuentes de información de la empresa hacia las distintas fuentes de destino que son determinadas por el usuario. Integration Service proporciona para esta tarea tres componentes: los orígenes, las transformaciones y los destinos. Los orígenes extraen datos de almacenes de datos tales como tablas y vistas en bases de datos relacionales, archivos y bases de datos de análisis service, etc. Las transformaciones en tanto modifican, resumen y limpian los datos, y los destinos cargan datos en almacenes de datos o crean conjuntos de datos almacenados en la memoria. Las transformaciones son los componentes en el flujo de datos de un paquete que agregan, combinan, distribuyen y modifican datos. Las transformaciones también pueden realizar operaciones de búsqueda y generar conjuntos de datos de ejemplo. Las transformaciones vienen categorizadas bajo distintos criterios. Uno de los grupos de transformaciones es la transformación de conjuntos de filas. Estas transformaciones pueden incluir agregación de los registros que están siendo leídos, ordenamiento de los mismos o segmentación de todos los registros de las tablas que están siendo leídas a través de porcentajes o a través de un número determinado de registros. La transformación de agregado permite realizar las operaciones de promedio, sumatoria, máximo, mínimo, etc. sobre un rango o sobre todo el conjunto de datos que está siendo accesado. Copia los resultados en una nueva columna dentro del área de salida de la transformación. Además, permite utilizar la cláusula Group By para poder agrupar registros y poder llevar a cabo las operaciones de agregado anteriormente descritas. La transformación ordena los registros de entrada que han sido leídos en función de campos seleccionados por el usuario, en forma ascendente o descendente. Los registros leídos y ordenados son copiados a la salida de datos de la transformación. Las columnas que no están siendo seleccionadas como criterio de ordenamiento se copian automáticamente a la salida de la transformación junto con las columnas ordenadas. La transformación muestreo de porcentaje crea un conjunto de datos de muestras seleccionando un porcentaje de las filas de entrada de la transformación. El conjunto de datos de muestra es una selección aleatoria de filas de la entrada de transformación, de forma que la muestra resultante sea representativa de la entrada. Esta transformación es especialmente útil para la minería de datos. Utilizando esta transformación se puede dividir en forma aleatoria un conjunto de datos en dos conjuntos, uno para el entrenamiento del modelo de minería y el otro para probar el modelo. Esta transformación es similar a la que vamos a ver posteriormente de muestreo de fila. Se crea un conjunto de datos de ejemplos seleccionando un número especificado de filas de entrada. La transformación muestreo de fila se usa para obtener un conjunto seleccionado aleatoriamente de un conjunto de datos de entrada. Puede especificar el tamaño exacto del ejemplo de salida y especificar un valor de inicialización para el generador de números aleatorios. Hay muchas aplicaciones para el muestreo aleatorio. Por ejemplo, una compañía que desee seleccionar aleatoriamente 50 empleados que recibirán los premios de una lotería podría aplicar la transformación muestreo de fila a la base de datos de empleados para generar el número exacto de ganadores.